Última hora, cracks. Hace apenas unos 20 minutos el Real Madrid confirmó oficialmente la salida de Xabi Alonso. Una noticia que cae como un mazazo. Se va de inmediato. Un golpe durísimo para el club. Un proyecto que se desmorona y una derrota contra el Barcelona que, según se comenta, terminó de sacudirlo todo en el vestuario. Y ojo, porque no fue solo lo futbolístico. Hubo un episodio interno que, dicen, terminó de acelerar el desenlace, especialmente por un cruce de dinámica con Kylian Mbappé. El comunicado del Real Madrid fue claro. De común acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se decidió poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. También remarcaron el cariño y la admiración del madridismo, recordando que Alonso es leyenda del club y que representó sus valores durante todo el tiempo que estuvo. Cerraron agradeciendo a él y a su cuerpo técnico por la dedicación y deseándole suerte en la nueva etapa. Impactante, hermano. Porque sí, había muchos hinchas que todavía creían en la idea, que lo bancaban y pensaban que el proyecto necesitaba tiempo. Pero lo de ayer, para muchos, fue la estocada final. Y aunque Alonso cometió errores, hay quienes sostienen que no fue el máximo responsable de lo que estaba pasando. De hecho, se siente que todo fue demasiado acelerado. Alonso tomó el equipo antes del Mundial de Clubes, sin refuerzos clave para el mediocampo, con la defensa parchada, con un vestuario lleno de estrellas, egos fuertes y una lista larga de lesionados. En ese contexto, su aventura en el banquillo del club más grande del mundo terminó durando poco más de 6 meses. Se va sin títulos, sin lograr que el equipo funcionara de manera estable y sin controlar del todo lo que pasaba puertas adentro. Por ahora, Arbeloa quedaría como sucesor de manera interina, mientras Florentino y la directiva se mueven para elegir al próximo entrenador. Y aquí aparece el punto que más ruido hace, el tema de la autoridad. Según esta versión, ayer Alonso pidió que los jugadores hicieran el pasillo, pero Mbappé se negó. No solo dijo que no, también pidió, en tono molesto, que los demás tampoco lo hicieran y que no le hicieran caso al entrenador. Y lo más fuerte es que, siempre según el relato, la plantilla terminó siguiendo al francés más que al técnico. Incluso Alonso habría terminado cediendo. Y eso, en un club como el Madrid, es dinamita. Hay quien compara. Dicen que Flick nunca permitiría algo así. Pasadas ya 24 horas de la derrota del Real Madrid contra el Barcelona en el King Abdullah Sport City, el tema sigue dando vueltas porque era un clásico con sabor especial. Una final, un título, sin margen para el error. Y por eso el golpe se sintió más. No es cualquier partido. Es el duelo que más mueve al planeta fútbol. Del lado del Barcelona, el foco se lo lleva Hansi Flick. Desde que llegó, las victorias en clásicos se han repetido con marcadores llamativos. Y además, se repite una idea. Flick no pierde finales. Se menciona un registro de 8 finales ganadas de 8, con varias de ellas frente al Madrid, y eso alimenta la narrativa de superioridad mental en partidos decisivos. En el contraste, a Alonso se le recuerda una frase post-partido que encendió a muchos, que esa competición era la menos importante de las que tenían. La intención era pasar página rápido, pero la reacción no convenció a todos, porque si no era tan importante, entonces, ¿por qué las caras de los jugadores al final? Se vio frustración, se vio bronca, se vio un vestuario dolido. Se menciona a Mbappé empujando a sus compañeros hacia el túnel para evitar felicitaciones y pasillos, y se cita la imagen de Vinicius con rostro de tragedia. Vinicius, de hecho, es presentado como el más desequilibrante del Madrid en el partido, el que más dañó, el que más encaró, el que más ganó duelos, especialmente contra Koundé. Se insiste en que lo superó por velocidad muchas veces, que desarmó la defensa culé, que incluso en el gol provocó a la grada. Pero al final, pese a su noche intensa, su expresión fue de decepción total, como alguien que sintió que pudieron hacer más, y se les escapó. Y hubo otra escena que se volvió viral, el gesto de Lamine Yamal en el pasillo. Según el relato, el Barcelona decidió hacerle pasillo al Madrid cuando iban a recibir la medalla del segundo lugar. Todos aplaudieron menos Yamal, que se quedó a un costado bebiendo agua, sin aplaudir ni dar la mano. El último madridista en pasar fue Carvajal, que lo notó.
Se acercó, lo tomó del cuello y le habló al oído antes de irse. Yamal, frío, siguió a lo suyo, sin inmutarse. La imagen explotó en redes y alimentó la percepción de que la relación entre Yamal y varios jugadores del Madrid está cada vez más tensa, con promesa de más capítulos cuando se crucen de nuevo por liga. Para algunos, todo esto es el picante natural del clásico, cosas que se quedan en el campo, que calientan la rivalidad y hacen el partido todavía más grande. Se añade que Yamal disfrutó el título a su manera, con celebraciones y bailes en el vestuario. Y ahí aparece la frase típica: el que gana, goza. Pero volviendo al Madrid, lo que terminó de volar por los aires fue esa secuencia captada desde la tribuna, la que supuestamente expone la pérdida total de mando de Alonso. La escena, según se describe, muestra al técnico queriendo hacer el pasillo al Barcelona, pero Mbappé cortando la idea con un no y un vamos, llevándose a todos al vestuario. Y Alonso, en vez de sostener su postura, habría cambiado de opinión y seguido a su jugador. Para muchos, esa imagen resume el problema. Cuando un futbolista manda más que el entrenador, el proyecto ya está roto. Y si lo piensas fríamente, el Real Madrid puede convivir con una mala noche, incluso con una derrota dolorosa, porque esto es fútbol y hasta los gigantes caen. Lo que no puede permitirse es que el vestuario se convierta en un territorio donde la autoridad se negocia, donde el entrenador propone y el jugador dispone. Ahí es donde el daño deja de ser puntual y se vuelve estructural, porque ya no hablamos de un 90 minutos, hablamos del orden interno de un club que se construye precisamente sobre jerarquías claras. Por eso esta historia está explotando tanto, porque la imagen del pasillo no es solo un detalle para redes sociales. Es una postal simbólica, el entrenador intentando marcar una línea institucional y el líder mediático del plantel diciendo no, y el resto siguiéndolo. En un equipo normal ya sería grave. En el Real Madrid, donde se espera que el vestuario entienda el peso del escudo incluso en la derrota, el golpe se multiplica. Y aquí entra algo que muchos madridistas se preguntan: ¿cómo se llegó a este punto en apenas 6 meses? Porque, como se dijo, Alonso agarró un equipo con carencias reales, un mediocampo sin un fichaje que equilibrara, una defensa improvisada, lesiones que obligaban a mover piezas cada partido y un ambiente que no perdona tropiezos. Cuando a un entrenador lo pones a gestionar urgencias desde el día 1, lo obligas a vivir en modo incendio permanente. Y así es difícil construir un proyecto que requiera tiempo, automatismos y confianza. Además, el contexto de estrellas pesa. Un vestuario lleno de nombres grandes no solo exige táctica, exige psicología, manejo de egos, liderazgo y capacidad de imponer límites. Y esa es la palabra que se repite en todo este escándalo: límites. Porque una cosa es que un jugador exprese su incomodidad, otra es que se convierta en el director de escena delante de todos. Lo más irónico es que, desde fuera, mucha gente reduce esto a «se fue por perder contra el Barça». Pero los que siguen el día a día saben que una derrota puede ser el último empujón, no necesariamente la causa original. La causa, en este tipo de casos, suele ser la suma de pequeñas fracturas, decisiones discutidas, mensajes que no calan, líderes que empiezan a mirar de reojo, una plantilla que se divide en silencios y miradas, y un entrenador que pierde la capacidad de que su voz sea ley. Y si el club ya venía sintiendo eso, la final lo dejó expuesto, porque en finales, cuando la presión es máxima, el grupo se desnuda, se ve quién manda, quién se sacrifica, quién se desconecta, quién protege al compañero y quién está pensando solo en su propio relato. Si el Madrid se vio partido emocionalmente al final, no es casualidad que hoy estemos hablando de ruptura. Del lado del Barcelona, en cambio, el discurso que se instala es el opuesto: competitividad, mentalidad, convicción. Flick aparece como el técnico que convierte finales en rutina, que hace que el equipo sepa qué hacer en momentos límite, que sostiene una idea incluso cuando el partido se ensucia. Y esa comparación duele más en Madrid porque pone un espejo. No es solo perder, es perder sintiendo que el rival está más armado mentalmente. Por eso también se viralizó tanto lo de Vinicius, porque la cara del brasileño no es solo tristeza por un partido, es frustración por la impotencia. Es la expresión de un jugador que sintió que hizo daño, que tuvo su noche de duelos ganados, pero que no alcanzó. Y cuando un jugador así termina con esa mirada,
el mensaje para la gente es claro. Algo faltó, algo no estuvo alineado. Y lo de Yamal, por más que sea folclore del clásico, también pica. Porque no es un gesto aislado, es la confirmación de que esta rivalidad está entrando en una fase más áspera, con gestos que no se olvidan y que se usan como gasolina para el próximo enfrentamiento. Cada imagen, cada desprecio, cada provocación se guarda. Y cuando se vuelven a ver las caras, sale todo junto. Ahora, el Madrid se queda con una transición incómoda. Arbeloa como solución momentánea suena a parche de emergencia, mientras Florentino busca el nombre fuerte que devuelva el control y el respeto. Y ahí es donde se abre la gran pregunta. ¿Quién acepta agarrar un vestuario así, con una estrella que parece tener un peso enorme y con un ambiente que ya viene cargado? Porque el próximo técnico no solo tendrá que ganar, tendrá que reconstruir el orden, tendrá que dejar claro, desde el primer entrenamiento, que hay reglas, que el escudo está por encima del ego, que la institución decide los gestos, no el capricho. Y eso, con figuras del tamaño de Mbappé, exige una espalda gigantesca y una directiva dispuesta a respaldarlo incluso cuando el ruido sea brutal. Y si el Madrid elige mal, el problema se hace más grande, porque cuando se instala la idea de que el vestuario manda, cada decisión del entrenador se convierte en un plebiscito, cada cambio se interpreta como mensaje político, y cada derrota se vuelve crisis. Ahí es donde los proyectos mueren sin siquiera arrancar. Así que sí, lo de Xabi Alonso no se entiende solo como un despido o una salida de mutuo acuerdo. Se entiende como el síntoma de un Real Madrid que por primera vez en mucho tiempo parece estar lidiando con algo más peligroso que una mala racha, la falta de un mando único dentro del grupo. Y mientras el barcelonismo celebra, el madridismo se queda con esa sensación amarga de que el golpe no fue únicamente en el marcador, sino en el orgullo, porque perder una final duele, pero sentirse desautorizado, expuesto y sin control, eso duele el doble.